Hoy vamos a meternos en un tema complicado. El título de este artículo académico nos lanza una pregunta que, la verdad, está en el centro de un debate súper acalorado. ¿Es sexista reconocer que hay diferencias entre hombres y mujeres? Vamos a desmenuzar los argumentos. A ver, vamos a entrarle de lleno. Esta es la pregunta del millón, ¿no? O sea, si reconocemos que en promedio hay diferencias biológicas o psicológicas entre sexos, ¿eso es inherentemente sexista? Y ojo, este debate no es nada sencillo. De hecho, es una de las discusiones más intensas que hay ahora mismo en la neurociencia y los estudios de género. Bueno, para empezar a entender todo este rollo hay que ver una de las posturas principales. Hay un grupo de académicos que dice, cuidado, porque la neurociencia, en su afán de buscar diferencias, podría estar, sin querer, reforzando estereotipos que hacen daño. Y para esto hay un término clave: neurosexismo. Lo acuñó una académica, Cordelia Fine, y se refiere básicamente a la idea de que la ciencia, a veces con intención y a veces sin ella, puede terminar usando sus herramientas para, digamos, darle una capa de barniz científico a prejuicios muy viejos sobre cómo deben ser los hombres y las mujeres. Entonces, ¿cuál es el núcleo de este argumento? A ver, se resume así. Primero, sostiene que las diferencias psicológicas que vemos no son de nacimiento, sino que son resultado de la cultura y de cómo nos crían. Por eso dicen, cuando la ciencia sale a resaltar diferencias en el cerebro, se corre el riesgo de justificar que nos traten diferente. O peor, de crear profecías que se cumplen solas, ¿no? La gente empieza a actuar como se espera de ella. Básicamente, es como si la ciencia estuviera repitiendo los mismos errores del siglo XIX, pero con tecnología nueva. Todo esto bajo la idea de que el sexo es, en el fondo, una construcción social. Ok, ya vimos un lado. Ahora vamos a darle la vuelta a la tortilla. El documento que estamos analizando presenta justo un contraargumento, desafía de frente esta idea del neurosexismo, y lo hace diciendo que hay un montón de evidencia científica que simplemente se está ignorando a propósito. Y aquí es donde la cosa se pone buena. Por un lado tenemos la crítica del neurosexismo que dice, esos estudios de diferencias biológicas son súper débiles, no son confiables. Pero del otro lado, la respuesta es, para nada. Hay un cuerpo de evidencia gigantesco y súper consistente que los críticos están ignorando o de plano interpretando mal. Y el contraargumento no va solo de la cantidad de estudios, también del tipo de estudios. La autora del artículo, Roxana Kramer, señala algo bien específico. Investigaciones clave, como las que ven el efecto de las hormonas antes de nacer en nuestro cerebro y comportamiento, son las que casi siempre se dejan fuera de la crítica neurosexista. Y aquí es donde empiezan a llover los datos para sostener ese punto. Por ejemplo, el artículo cita un metaanálisis con 20,000 participantes que estudiaba la orientación sexual masculina. Esto es solo para darnos una idea de la escala de la que estamos hablando. Pero espérense, que ahí viene otro. Un metaanálisis con más de 500,000 de personas. ¿Y qué encontraron? Pues que, en promedio, los hombres se inclinan más por trabajos que tienen que ver con cosas, con sistemas, mientras que las mujeres, en promedio, tienden a preferir trabajos que involucran interactuar con personas. Justo esta gráfica lo deja clarísimo. Con toda esa cantidad de datos, se ve una diferencia promedio en los intereses vocacionales. Y aquí hay que ser súper claros. Esto no significa que todos los hombres o todas las mujeres sean de una forma. Para nada. Significa que las tendencias generales, los promedios, son estadísticamente muy, muy claras. Entonces, uno se pregunta, ¿no? Si hay tanta evidencia, ¿por qué se ignora? Bueno, el documento argumenta que a la crítica del neurosexismo le falta una pieza clave del rompecabezas, y esa pieza es la perspectiva evolutiva. Aquí es donde entra en juego la teoría de la selección sexual de Darwin. La idea es bastante directa. A lo largo de miles y miles de años, hombres y mujeres tuvieron que enfrentar retos diferentes para sobrevivir y reproducirse. Y esas presiones distintas, según esta teoría, pudieron haber moldeado poco a poco diferentes inclinaciones psicológicas promedio. Y esto se pone todavía más específico con algo que se llama la teoría de la inversión parental. A ver, simplificándolo mucho, como la inversión biológica para tener descendencia suele ser mucho más grande para las hembras, el embarazo, la lactancia, etc., la evolución pudo haber favorecido que fueran más selectivas al elegir pareja. En cambio, en los machos, pudo haber favorecido más la competencia entre ellos. Y la idea es que esas estrategias de nuestros ancestros podrían todavía resonar en nuestra psicología y en lo que preferimos hoy en día. Y para respaldar esta idea evolutiva, el artículo menciona hallazgos que se repiten en muchísimas culturas distintas. Por ejemplo, la enorme diferencia en agresión física violenta o las distintas preferencias promedio que se ven en todo el mundo a la hora de buscar pareja. Y una vez más, es súper importante recalcarlo. Estamos hablando de promedios, de tendencias generales, no de que cada persona individualmente sea así. Y bueno, después de todo este debate científico, llegamos a la parte más filosófica del artículo.
a una distinción que, según la autora, es absolutamente crucial. Aquí está el meollo del asunto. Hay que separar dos cosas. Por un lado está la igualdad de derechos. Este es un principio ético-político que dice que todas las personas, sin importar su sexo, merecen los mismos derechos y oportunidades. Punto. Pero por otro lado está la igualdad identitaria, que es la idea de que hombres y mujeres son, o deberían ser, idénticos en su psicología. El artículo argumenta que confundir estas dos cosas es un error garrafal. Y esta cita de la autora, de Roxana Greimer, creo que lo resume a la perfección. Una cosa es luchar contra la discriminación, que es algo que tenemos que hacer sí o sí, y otra muy distinta es investigar si existen diferencias biológicas, que es una pregunta para la ciencia. Lo que dice es que se puede defender con todo lo primero sin tener que negar de entrada lo segundo. Al final, la conclusión del texto es esta. Para construir una verdadera igualdad, necesitamos entender la realidad de la forma más honesta posible. Hacer como que no existen posibles diferencias promedio, por ejemplo en temas de salud o de psicología, no le ayuda a nadie. De hecho, podría ser hasta contraproducente, impidiendo que se desarrollen mejores políticas o tratamientos médicos que realmente funcionen para todos. Y con esto, el análisis nos deja una pregunta final flotando en el aire, para que le demos vueltas. Para poder cambiar el mundo, ¿no será que primero tenemos que entenderlo? Para construir un mundo más justo, ¿será necesario aceptar la realidad como es, con toda su complejidad, incluso cuando lo que encontramos no encaja con lo que nos gustaría creer?